día más y porque nos permite estar en su casa y ahora nos va a permitir escuchar su palabra. También gracias a mi hermana que me da la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a ir rápidamente a la Biblia, al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Verso 8. En esta noche vamos a predicar sobre un tema muy importante llamada tradiciones. El tema en esta noche es tradiciones. Colosenses capítulo 2, verso 8. Bendito sea Jesús. Colosenses 2:8, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al amado Espíritu Santo. Quiero que todos por favor puedan leer, que todos estén con su Biblia. Gloria a Dios. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a la presencia de Dios un momento, iglesia, porque este tema es muy fuerte. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude. Amado Padre, Dios de la gloria, Dios de honra y Dios de poder, le damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, por habernos permitido lecturar tu palabra. En este momento, amado Dios, con toda humildad, Señor, con toda mansedumbre delante de tu presencia, pedimos, Señor, que sea la voz de tu Santo Espíritu la que hable a cada una de nuestras vidas. Habla con poder, habla con autoridad, habla, Señor Dios mío, como siempre tú hablas a tu pueblo. Que sea tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y atraviese, Señor Dios mío, lo más profundo de nuestro ser. Y que todos los que han de oír tu palabra en esta noche, en esta iglesia, y los que han de oír, Señor Dios mío, a través de las redes sociales, a través del internet, seas, Señor Dios mío, tú tocando los corazones, abriendo el entendimiento, Dios mío, rompiendo, Dios mío, toda atadura, bendito Dios, toda artimaña del diablo, y seas tú, bendito Dios, que traigas libertad por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento y mantengan sus Biblias abiertas, por favor. Palabra de Dios en esta noche es tradiciones. Las tradiciones, existen muchas tradiciones en el mundo, pero lo peor y lo más grave es que las mismas tradiciones se han metido a las iglesias. Y el día de hoy, mucha gente en el mundo está celebrando una tradición pagana. Aún los mismos hijos de Dios todavía, ignorando las escrituras, celebran también la tradición de la Semana Santa. Digo yo, ¿habrá alguna Semana Santa? ¿Existirá Semana Santa? ¿Qué dice la Biblia? La escritura es bien clara, dice: mirad que nadie os engañe con medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hoy todo el mundo está celebrando la Semana Santa y la gente espera estos días, algunos para querer acercarse a Dios, pero otros esperan estos días para poder asesinar y para poder matar y cometer toda clase de pecado. Y mucha gente ignora eso. Hay 3 fechas en todo el año que son fechas satánicas, que los demonios lo han declarado como si fueran fechas de ellos. Uno de ellos es la Semana Santa, el otro es el Halloween y el otro es la Navidad. Semanas o fechas paganas, fechas en las cuales los mismos demonios vienen a la tierra y empiezan a hacer muchas cosas. Usted busque testimonio de gente que se ha convertido del satanismo, de la brujería. Ellos te van a decir que en esas fechas de la Semana Santa cogen a niños, roban a niños de los hospitales para sacrificarlos, beberse su sangre y comerse su corazón. ¿Por qué especialmente en esa fecha? Porque en esa fecha, que mucha gente ignora, piensa que la gente tiene un encuentro con Dios, que se acerca a su Dios,
y recuerdan y miran las películas cómo crucificaron a Jesús, y algunos hasta derraman lágrimas y sienten de repente un acercamiento, una emoción, ¿me entiende?, hacia Dios, porque son emociones, porque esas emociones solamente duran un corto tiempo y luego pasan. Porque si hubiera una conversión verdadera, esa gente realmente habría buscado a Dios y no haría las cosas que sigue haciendo año tras año. Son tradiciones paganas, las cuales nosotros vamos a ver en este momento, y hay que prestar, por favor, mucha atención. ¿Cómo es posible que todos los años la gente recuerde la crucifixión de Jesús? ¿Será que Cristo lo mandó? ¿Será que Cristo lo ordenó? ¿Por qué a la gente le gusta celebrar la Semana Santa? Porque, hermano, a nosotros nos han enseñado y nos han inculcado desde pequeños la tradición que han seguido los padres y los abuelos y los bisabuelos. Nos han enseñado que en esa fecha uno debe portarse correctamente porque es una fecha sagrada, es una fecha donde Dios estuvo en la tierra. Pero sin embargo, lo que la gente no entiende, que esa fecha, en esa fecha específicamente, en esa fecha, crucificaron al Maestro, crucificaron al Mesías, al Redentor, y los demonios siempre se alegran y recuerdan esa fecha, porque ellos piensan que mataron a Cristo. Pero la gente todos los años recuerda eso, la crucifixión de Cristo. Pero la Biblia es clara al decirnos que solamente Cristo una sola vez murió y para siempre. No ha muerto o no muere todos los años Jesucristo. Él no está muerto para que nosotros recordemos su muerte. Él está vivo, la Biblia dice, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Vamos a darle fuerte palmas a Cristo. Mire lo que la Biblia dice en Hebreos. Lea conmigo Hebreos, por favor. Capítulo 7. Verso 27. Hebreos 7, 27. Dice la palabra de Dios. Lo encontró, Hebreos 7, 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una sola vez Cristo se ofreció y para siempre. Nunca más ningún hombre osará ponerle un dedo encima a Cristo, porque una sola vez Él se entregó y derramó su sangre por toda la humanidad, por la generación pasada, por la esta y todavía de repente la que ha de venir. Una sola vez Cristo derramó su sangre y no todos los años Cristo está muriendo. Pero entonces, ¿por qué la gente todos los años sigue celebrando la Semana Santa? Cuando en esa semana, si usted pregunta, en esa semana la gente toma esa semana para irse de retiro a las playas. Y en las playas fornican, adulteran y hacen cualquier tipo de pecado. Los hoteles se llenan al igual que la Navidad. Esas fechas son fechas paganas donde la gente más comete pecado. Si fuera una semana de Dios, si tuviera un encuentro o esa semana fuera especial, donde la gente tuviera un encuentro con Dios, la gente cambiaría. Porque la Biblia dice claramente que aquel que se acerca a Dios, Dios lo cambia, Dios lo transforma, Dios lo convierte en nueva criatura. Pero la gente no se acerca a Dios, le gusta recordar cuando castigaron a Jesucristo, y a la gente le gusta ver La Pasión de Cristo, una película también pagana que no tiene nada que ver con Cristo, aun cuando sea muy bonito. Pero si tú ves la Biblia, lees claramente, hay cosas que realmente están fuera de la palabra de Dios y que Dios condena, pero a la gente le gusta ver eso. Imagínese usted tiene su hijo o su hija. A su hijo le agarran, le escarnecen, le sacrifican, le clavan a su hijo o a su hija. Yo le pregunto ¿a usted le gustaría recordar todos los años cómo mataron y poner la película de su hijo, cómo le sacrificaron, cómo le escarnecieron, cómo le escupieron? ¿Le gustaría a usted eso todos los años recordar?
¿Usted cree que sería bonito? Es bonito, usted haría eso si usted agarraran a su hijo, a su ser amado, a su esposo, a su esposa, y lo mataran, lo escupieran, lo clavaran, ¿me entiende? Derramando su sangre, le hincaran en el costado. ¿Usted le gustaría ver, y si usted se sentiría orgulloso de ver bonito, ¿no? Cómo matan a su hijo, llamaría a su vecino, a su vecina, vamos a ver, mira qué bonito la muerte de mi hijo, la muerte de mi hija? ¿Usted cómo cree que se siente Dios? La Biblia dice claramente que maldito es aquel que muere en un madero, y Cristo murió en un madero. No porque Él es maldito, sino porque todos nosotros nos habíamos descarriado y estábamos bajo maldición. Pero Cristo decidió asumir, ¿me entiende? Nuestro pecado, decidió asumir, ¿me entiende? Nuestro castigo en su propio cuerpo. Por eso Él se hizo maldito por nosotros. Pero eso solamente fue una sola vez y para siempre. Cristo, aquí dice la Biblia, que una sola vez se entregó y para siempre, no más todos los años. Y Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Las tradiciones es algo que Dios condena, es algo que, ¿me entiende? Que Dios reprueba y reprocha. Y muchas tradiciones se han metido a las mismas iglesias que se dicen cristianas, desconociendo las escrituras. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 2. Palabra de Dios, Mateo 15, 2. Quiero que todos lecturen, por favor. Lecturamos Mateo 15, del 1 en adelante. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mire, los fariseos, los judíos, era gente religiosa, gente apegada supuestamente a la ley, que conocía supuestamente a Dios. Y así hay muchos cristianos que supuestamente conocen a Dios, pero con sus hechos, dice la Biblia, lo niegan. Esta gente viene a Jesús y le dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mire, qué gente tan descarada al decir: ¿por qué quebrantan la tradición de los hombres? ¿Por qué quebrantan la tradición? Y Jesús le responde: pero ustedes, le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por las tradiciones? Hay gente que por las tradiciones quebranta el mandamiento de Dios. Y Cristo es claro, Él les dijo en su cara que ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Cuántas tradiciones hay en la iglesia? Las tradiciones de celebrar cosas que la Biblia no respalda, pero sin embargo mucha gente lo quiere celebrar, lo quiere hacer. Gente que se guarda, no come en esta fecha pollo, no come esto, no come aquello, y hace muchas cosas, ¿no? Y ese día algunos hasta rezan el rosario, se acuerdan de Cristo, hacen una oración que nunca lo hacen, pero luego continúan en lo mismo. Y es más, mire, Marcos 7 es más específico. Lea Marcos capítulo 7 conmigo. Marcos 7, 8 en adelante dice: ¿no tiene? Marcos 7, 8, el segundo libro del Nuevo Testamento. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar o para guardar vuestra tradición. ¿Cuánta gente en la serranía, en los pueblos, cuánta gente celebra la Semana Santa y hacen una fiesta y la gente sale y carga la cruz? ¿Cuánta gente el día de mañana se irá a poner en ese cerro de la Paz, irá a seguir
a un sinvergüenza, porque hay que ser bien sinvergüenza para osar tomar el papel de Cristo y cargarlo en la cruz. La Biblia dice claramente que Dios jamás podrá ser burlado. Y la gente le sigue. ¿Cuánta gente en su ignorancia, porque lo hacen en ignorancia, sin conocer la Escritura, siguen esa tradición de cargar, ¿me entiendes?, esa cruz y de hacer esa escenografía, cuando Cristo realmente no está muerto, Él está vivo. Cristo está vivo. ¿Usted sabe que Cristo está vivo o no sabe que Cristo está vivo? ¿Dónde se encuentra Cristo en este momento? ¿Dónde está? Según la Biblia, está a la diestra de Dios Padre. Pero también la Biblia dice otra cosa, que donde estén 2 o 3 congregados en el nombre de Él estaría en medio de nosotros. También Mateo capítulo 28 dice claramente, dice que Él jamás nos dejaría solos, Él estaría con nosotros a través del Espíritu Santo. Tradiciones, las tradiciones humanas, como la Navidad, el Halloween, la Semana Santa, son, hermanos, desagradables ante los ojos de Dios. No hay ningún respaldo, ¿me entienden? No porque de repente la gente se emocione, son emociones. Las emociones son pasajeras, las emociones pasan. Es como mucha gente, ¿no? En su momento le dan una palabra, llora, se arrepiente unos días y luego nuevamente está cometiendo pecado porque son emocionalistas. Mucha gente también vive la emoción. Señor, te voy a servir ahora y para siempre. Pero con el pasar del tiempo, ese fervor por Dios, ese amor por Dios se pierde. Porque emociones nosotros no podemos vivir los cristianos. Nosotros los cristianos vivimos por principios que son diferentes. Ahora, vamos a ver algo de repente oculto para muchos de qué fue lo que pasó aquel día cuando crucificaron a Cristo. Vamos a Mateo capítulo 27 para que usted vea la gravedad del asunto de lo que significa celebrar la Semana Santa. Mateo capítulo 27, verso 45. Mateo 27, 45. 27, 45. ¿Lo tiene? Dice la palabra. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego murió. Ahora, preste mucha atención. Esto usted lo va a encontrar en Mateo, en Marcos, en Lucas, en los 3 evangelios. Habla sobre este acontecimiento. Dice la Biblia que por 3 horas, escuche bien, toda la tierra, no solamente Jerusalén, no solamente Israel, no solamente Asia, sino toda la tierra se llenó de oscuridad. ¿Usted se ha preguntado por qué sucedió eso? ¿Usted alguna vez se ha puesto a reflexionar, a escudriñar la Escritura? ¿Qué es lo que significa eso? ¿O qué es lo que significaba eso? ¿Y qué es lo que significa? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que sucede en esta fecha? ¿Por qué cree usted que los satanistas hacen derramamiento de sangre? Encuentran a un vago por la calle, que nadie se preocupa, que no tiene familia, se lo agarran, se lo llevan y lo matan y se bañan en su sangre. Eso es algo real, que no se puede tapar con un dedo, eso existe. Si usted no lo sabía, eso existe. En esta fecha lo hacen. Aquí la Biblia dice que por 3 horas toda la tierra se llenó de oscuridad. ¿Por qué? Nosotros sabemos por la Biblia que existen 3 cielos, ¿verdad? Pablo dice que él viajó hasta el 3er cielo. Nosotros por la Biblia sabemos que el diablo no está en el infierno, porque la Biblia dice claramente en Apocalipsis 20 que él va a ser encadenado y recién va a ser llevado al abismo. Sabemos por la Biblia que en el libro de Job también dice que el diablo sube al cielo, al 3er cielo sube.
a acusarnos. San Juan dice claramente, Primera de Juan dice claramente que hay un acusador que siempre nos acusa y es el diablo. El diablo mora en el segundo cielo, en ese segundo cielo donde ningún ojo puede ver y ninguna nave puede llegar, porque el hombre puede llegar solamente hasta el primer cielo. No está establecido que el hombre salga más allá, porque más allá hay demonios, millones y millones de demonios. La Biblia lo dice. Apocalipsis dice que va a haber una guerra en los cielos. Bajarán los ángeles del tercer cielo y en el segundo cielo se encontrarán con Satanás, con Lucifer y los demonios, y habrá una guerra y los echarán abajo. Pero la Biblia, al decir esto en el libro de Mateo, dice que la tierra se oscureció por 3 horas. Los demonios pensaron, escuche bien, que en esa fecha ellos habrían ganado. Ellos pensaron que hubieron matado al Hijo de Dios. Ellos pensaron que ellos habrían triunfado. Por fin habrían matado al Hijo de Dios en su humanidad. Es por eso que todos los demonios, escuche bien, en esa fecha todos los demonios bajaron a la tierra y la tierra se llenó de oscuridad, hermano. Toda la tierra se llenó de oscuridad. ¿Por qué? Porque los demonios bajaron a la tierra a celebrar la crucifixión, la muerte de Cristo. Y hoy gente que se dice cristiana, entre comillas, celebra lo mismo que los demonios celebraron en aquel tiempo. Celebran lo mismo, ofendiendo a Cristo, ofendiendo a Dios. En esta fecha, escuche bien, en estas fechas, es una fecha peligrosa. Es una fecha, hermano, que muchos de nosotros no podemos tomar a la ligera. En esta fecha, la gente tiene que amanecerse orando, vigilando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a ser asesinada o va a ir al infierno porque no conoce a Cristo. Y la iglesia tiene un deber de orar. La iglesia no puede estar cerrada los ojos, tranquila, como si nada pasara. Porque la Biblia ya nos ha revelado que estas cosas están sucediendo. Esto es algo, hermano, que no se puede ocultar, es algo que existe. Las tradiciones, ¿me entiendes? Las tradiciones son puestas en esta tierra por el mismo diablo, porque la Biblia dice que Él es el Dios de este siglo, el Rey de este mundo. La Biblia lo dice. Y Él es el que controla a los hombres, pero jamás controlará a un hijo de Dios o a una hija de Dios. Jamás lo hará. Pero mucha gente es controlada por el diablo. ¿Cuánta gente celebra el Halloween? ¿Cuánta gente celebra la Navidad o cualquier fiesta, no? Celebran San Pedrito. ¿Cuánta gente le gusta celebrar las tradiciones? Tradiciones hechas por los hombres. Aún en las mismas iglesias las tradiciones se han metido. Las tradiciones son peligrosas. Tradiciones como, por ejemplo, cuando alguien comete pecado, lo mandan a disciplina y lo meten a sentar atrás. Tradición. La Biblia no lo respalda. La tradición de, por ejemplo, hay gente que se molesta cuando van a lecturar la Biblia y algunos que no se paran. Y hay algunos predicadores que se molestan. Dicen, hay que honrar a Dios y se molestan. Pero sin embargo, si tú vas a la Biblia dice claramente que Cristo enseñaba el Sermón del Monte, lo hizo sentado. Hay muchas tradiciones en las iglesias que se han enseñado que no son correctas, que no tienen ningún respaldo bíblico. Es por eso que la iglesia todavía anda como que de repente teniendo dificultades, teniendo problemas de querer avanzar. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la que nos hace libres. ¿Y cuál es esa verdad? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad que Dios ha establecido en esta tierra. La palabra. No caigamos en tradiciones. No, hermano, ignoremos, no erremos en las escrituras. Las escrituras ya están escritas, están establecidas para que todos nosotros no tengamos excusa. Escuche bien. La Biblia ha sido escrita con sangre. Muchos hombres han muerto y mujeres para que este libro llegue a usted. Para que este libro, ¿me entiende?, llegue a tu vida y la cambie. Mucha gente ya ha muerto. A mujeres les han cortado su vientre y echaban a sus niños vivos a los perros que se los coman.
A las mujeres que en el Coliseo las sentaban en las sillas de hierro caliente, al rojo vivo, y las sentaban ahí, y la mujer gritaba. A los hombres les amarraban en un palo y soltaban un toro, y el toro le acorneaba y le sacaba sus tripas. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron negar a Cristo, no quisieron entregar que este libro lo quemasen. Pero esa gente ha muerto y son mártires de la fe. La pregunta es, nosotros, ¿qué cuenta vamos a dar a Dios? Porque estamos menospreciando lo que esa gente sufrió para que nosotros tengamos la oportunidad de poder alcanzar la vida eterna. Y la gente no le gusta leer la Biblia, no le gusta escudriñar las Escrituras, prefiere mirar televisión, prefiere mirar la novela, prefiere algunos jugar, prefieren hacer cualquier cosa que estudiar la Biblia. Mucha gente estudia la Biblia solamente cuando viene aquí a la iglesia. Y un día le va a dar cuenta a Cristo. Escuche bien, por favor. Todos nosotros, o en el tribunal de Cristo, o en el trono blanco, un día le daremos cuenta a Cristo. Usted dirá, pero Señor, yo no supe que tenía que orar en esa fecha porque había satanita. Usted podrá decir, pero no habrá excusa, porque aquí en este libro ya está escrito todas las cosas. Y todo hijo de Dios, escuche bien, todo hijo de Dios tiene que anhelar la Escritura, porque Cristo mismo mandó escudriñar la Escritura, porque en ellos existe la vida eterna. En la Escritura, en la palabra está la vida eterna. En ella está tu salvación. Cualquier problema a tu vida, la palabra está ahí. Tú tienes que buscarla. Para cualquier problema que tú te enfrentes, ahí hay una palabra, aquí hay una palabra que puede darte salida a tu problema. ¿Me entiendes? Así que no menospreciemos la Escritura. Todos nosotros tenemos que estar, hermano, preparados como buenos obreros, aptos para defender el Evangelio. No permita que las tradiciones lleguen a su vida. No permita que alguien les engañe, como dijo la palabra al inicio. No, recuerden lo que la palabra que tomamos al inicio. Hay mucha gente que te va a dar falsas palabrerías, falacias, filosofía, porque la filosofía hoy se ha metido a las iglesias. Te hablan, no Biblia, te hablan filosofía. Pero todo hijo de Dios sabe discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que, por favor, tradiciones, Cristo no lo admite, son de hombre. Aquí nosotros nos movemos por lo que la Biblia dice. Nos ponemos en pie y tenemos que orar, dice el pastor, y glorificamos a Dios fuertemente. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo y la honra sea al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Démosle fuerte la fama a Cristo, que Él se lo merece. Bendito sea su nombre para siempre. Dios lo bendiga.